la conferencia titulada Patrones de recurrencia en el juego del camino, a cargo del profesor José Herman Muñoz, César Andrés Morales y Miguel Armando Rodríguez. El profesor José Herman Muñoz es profesor de tiempo completo de la Universidad del Tolima. Él tiene el pregrado en física, en matemáticas y física de la Universidad del Tolima, maestría en física de la Universidad de Antioquia, doctorado en física del CIMBESTAT de México y postdoctorado en el Instituto de Pesquisa de Brasil. Entonces, profe. Muy buenos días. El trabajo que voy a exponer tiene por título Patrones de recurrencia en el juego del camino. El trabajo se hizo en colaboración con César Morales, quien es catedrático de nuestra universidad, del Tolima, adscrito al departamento de física, y también trabaja en el colegio Francisco Miranda en Rovira, Tolima. También se hizo en colaboración con Miguel Rodríguez. Miguel está en el aula en ese momento. Miguel es profesor de planta de la universidad, está adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y por quienes hablo, José Herman Muñoz, soy profesor de planta adscrito al departamento de física. Este es el contenido de la charla. Voy a hacer inicialmente una introducción o motivación al trabajo, y creo que uno es como lo más importante, porque ahí voy a plasmar el mensaje que quiero dejar. Más que presentar unos resultados, es como dejar en ustedes, sobre todo digamos en los estudiantes, como un mensaje respecto a que hay que tener mucha capacidad de asombro frente a las cosas, frente a lo que uno observa, y luego dejarse llevar por procedimientos y ecuaciones. Hablaré después del dominó, el triminó, lo que hemos llamado triminó, tetraminó, pentaminó. Voy a explicar a qué le estoy llamando de esa manera. Haré una generalización, luego hablaré de la relación que hay entre dominó y tensores, de la relación que hay entre dominó y grafos, hablaré de unas conclusiones y mencionaré la bibliografía más pertinente para nuestro trabajo. Como introducción, yo asumo que todos los que estamos en la sala conocemos este juego, que se llama dominó doble 6. ¿En qué consiste ese juego? Pues es una colección de piezas que traen dos dígitos, y el que se juega regularmente es aquel que combina los dígitos desde el 0 hasta el 6 en dos posiciones. Es decir, que combina los números del 0 al 6 de 2 en 2. Ese es el juego, digamos, tradicional, repito. El que combina los números del 0 al 6 de 2 en 2. Bueno, pues para nosotros fue una gran sorpresa cuando nos dimos cuenta que también existía el dominó, el doble 9. ¿Cuál es ese? Es el dominó que combina de 2 en 2 los números del 0 al 9. Parece, por ejemplo, que en Cuba lo juegan este dominó doble 9. Pero también existe el doble 12. ¿Cómo les parece? Y también existe el doble 15. Históricamente o cronológicamente nosotros conocimos primero el doble 12, y eso nos generó bastante asombro, bastante sorpresa. O sea, ¿cómo así que existe este juego? ¿Y por qué no se nos había ocurrido antes hacer esa generalización, ¿cierto? En este juego, por ejemplo, ¿en qué consiste? Pues una colección de piezas en el cual se combinan los números de 2 en 2. ¿Pero cuáles números? Desde el 0 hasta el 12. O sea que la ficha que tiene el puntaje mayor, ¿cuál sería? La 12-12, o sea, tiene 24 puntos. Y la de menor, pues la 0-0. Aquí en el doble 15, pues la ficha de mayor puntaje, ¿cuál es? La 15-15. Y la menor puntaje, la 0-0. O sea, combina los números del 0 al 15 de 2 en 2. Entonces, eso nos generó a nosotros, pues, después de ese asombro que tuvimos por el juego, una pregunta. Oiga, aquí lo que hay es una generalización, ¿cierto? Una generalización al juego del dominó. O sea, pero tener claro que cuando decía dominó, tenía que precisar y decir dominó doble 6. Porque existe el dominó doble 9, existe el dominó doble 12, y en general existe el dominó, entonces, doble n. ¿Sí? Esa fue la primera generalización que nosotros estudiamos en ese trabajo. Repito, ese trabajo lo hicimos por pura curiosidad, frente a un asombro que tuvimos y quisimos explorar y avanzar a ver qué encontrábamos. Luego pensamos, bueno, aquí ya hay una generalización. ¿Qué otra generalización podríamos hacerle a este juego? Si piensen ustedes en ese momento, eso, ¿qué otra generalización podríamos hacer? Ya hay una, ¿cierto? Y es
que no solamente usted tiene los números del 0 al 6, sino del 0 al n, y algo que resulta después de que le cuentan a uno será algo inmediato. ¿Por qué no se me ha ocurrido esto antes? Pues, ¿qué otra generalización? Pues la primera que pensamos fue lo siguiente, que no solo hubiesen dos posiciones para combinar los números, sino que hubiesen tres. Es decir, combinar los números del 0 al n, pero de 3 en 3. ¿Sí? Y la primera aproximación que hicimos, ¿cuál fue? Pensar en una colección de 3 rectángulos, y en esos rectángulos ubicábamos el número. Y intentamos por ahí, pero luego nos complicamos con algo que no era el objetivo nuestro de investigación. Quisimos explorar las reglas de juego para ese dominó, entre comillas, y por ahí nos enredamos bastante, hasta que caímos en cuenta que ese era nuestro objetivo, y dijimos, bueno, pero ¿cómo será? Pues, ¿cómo les parece que eso también ya existe, esa generalización? Existe algo que se llama triminó, y curiosamente no era como nosotros lo estamos pensando, aunque se podía hacer eso, sino era ubicando los números en los vértices de un triángulo equilátero. Siguen aquí las piezas, ¿cierto? Y en los vértices están ubicados los números. Existe, y eso lo venden en Panamericana. Nosotros quedamos también, pues, primero sorprendidos y también aburridos y decir, ya está el invento nuestro. ¿Sí? Pero seguimos pensando, bueno, pero también podríamos entonces, ¿cómo seguimos generalizando? ¿Cómo sería otra generalización? Aquí, por ejemplo, presento algunas piezas y de los juegos que se podrían hacer con el triminó. Entonces, aquí se requiere para poder cazar dos piezas que coincidan dos números, a diferencia del dominó, ¿cierto? Donde solamente requiere ser coincidir un solo número. Aquí se requiere que coincidan dos números. Y seguimos pensando en la generalización. ¿Qué otra cosa podemos agregarle a esto? ¿Qué otra cosa podríamos? Pensar, ya hemos pasado de combinar los números del 0 al n de 2 en 2, y luego lo hicimos de 3 en 3, pues seguir, ¿cierto? Sería de 4 en 4. Eso lo hicimos, y eso es lo que llamamos tetraminó, y lo ubicamos de esta manera. ¿Cómo llegamos a esta figura? Pues era simplemente superponiendo las dos figuras del triminó, o sea, con los dos triángulos formando ese rombo, ¿sí? También estamos pensando en cómo tesselar el espacio, eso también nos daba otra orientación. Luego pensamos en el T5, o sea, aquí en este tetraminó, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos los números en 4 vértices, ¿sí? Y en el pentaminó ubicamos los números en 5 vértices. Nosotros también, por el mismo tiempo, leímos algunas referencias y de alguna manera decían los autores, pero no desarrollaban, como esa motivación a extrapolar y a generalizar. Entonces, ese es el objetivo de este trabajo, nosotros estudiar esas dos generalizaciones al juego del dominó doble 6. Por un lado, pues pasar de doble 6 al doble n, y luego pasar de combinar las piezas de 2 en 2, más bien combinarlas de 3 en 3, de 4 en 4 y así sucesivamente. Nos hicimos las siguientes, dijimos, bueno, pero ¿cómo hacemos para elaborar o tratar de encontrar algunas fórmulas? Entonces, le asociamos, con esta P quiere decir como un polimino, porque inicialmente pensamos que ese era el nombre que vamos a colocar, porque en la literatura existe desde 1965 por allá, alguien trabajó al que llama polimino, pero es una combinación de rectángulos. Esa no es la idea, ¿sí? Entonces digo, no, vamos a trabajarlo en función de dos parámetros. Por un lado, el parámetro n, que es la cantidad de números que voy a ubicar en ciertas casillas. Digamos, cuando dice doble 6, es n6, y no doble 12, el n es 12. Y este k me da las posibilidades de combinar los números. O sea, si lo combino de 2 en 2, ese k vale 2. Si los combino de 3 en 3, ese k vale 3. Si los combino de 5 en 5, pues ese k vale 5. Entonces logramos, y eso nos facilitó mucho, y nos hicimos estas dos preguntas. Encontrar una fórmula que nos diera el número de fichas de, eso lo llamamos caminó. Está claro que aquí le estoy llamando caminó, ¿cierto? Es la generalización del juego del dominó doble 6, pero tiene incluidas dos generalizaciones. Entonces vimos cuál es el número de fichas para ese juego del caminó. Queríamos encontrar una formulita y también encontrar una fórmula para la suma del puntaje de todas esas piezas. Y eso es lo que voy a contar, cómo llegamos a esas expresiones que responden estas dos preguntas. Antes de esa parte, quiero recordar algo del triángulo de Pascal, porque eso nos orientó bastante. En el triángulo de Pascal, ustedes pueden observar aquí en esta diagonal que están los números naturales, la sucesión de los números naturales, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, etc. Y esta diagonal que sigue, 1, 3, 6, tengamos en cuenta eso, 1, 3, 6, 10, corresponde a números triangulares.
La diagonal que sigue, la 1, 4, 10, 20, 35, corresponde a los números tetraédricos. Y la diagonal que sigue, 1, 5, 15, 35, a unos números que creíamos inicialmente que eran números pentagonales, pues por la secuencia en que iban, ¿no? Triangulares, tetraédricos, no son los pentagonales, se llaman, encontramos pentatópicos. En otras partes parece como pentatopos o pentatopes, ¿sí? Esta sucesión. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque en la forma en que nos pusimos a contar las fichas, estos números aparecieron ahí. ¿Sí? Los números triangulares, los tetraédricos y también los pentatópicos. Algo que es interesante para mostrar, si yo sumo estos, mire, 1, 2, 3, 4, me da este 10. ¿Sí? Lo mismo aquí, la suma de estos, por ejemplo, 4 y 6, 10 y 10, 20. O sea que este número, por ejemplo, tetraédrico se obtiene sumando sus números anteriores triangulares, se cumple esa norma. Bueno, vamos a hablar así dominó doble N. Esta fue la distribución que nosotros utilizamos para poder contar las fichas. ¿De qué manera lo hicimos? ¿De qué manera ordenamos? El 00 indica la ficha 00. Por ejemplo, la ficha, el 21 indica la ficha 21. Sí, nosotros qué hicimos? Estamos exigiendo que el primer dígito sea mayor o igual que el segundo. Eso fue todo lo que tuvimos en cuenta, que el primer dígito, y logramos hacer esta distribución. Entonces, en esta columna estamos contando las fichas que cumplen con eso. Por ejemplo, ¿cuántas fichas cumplen con que el primer dígito sea 0 y cumpla P mayor o igual que Q, siendo Q el segundo dígito? Solamente una, la 0, 0. ¿Cuántas fichas cumplen con que el primer dígito, ¿sí? El primer dígito que estoy llevando P, o sea, hagan de cuenta que esta ficha es PQ, el primer dígito sea mayor o igual que el segundo, con P igual a 1, solamente 2. 3 cumplen para 2, la 2, la ficha 2, 1 y la ficha 2, 0. Y así sucesivamente. Entonces, observen que aquí me aparece la sucesión de los números naturales, que es una de las diagonales que está en el triángulo de Pascal. ¿Sí? Entonces, esta sucesión pues la puedo representar con esa fórmula. La llamamos F2 para indicar el 2 del dominó, o sea, el dominó F2 de T. ¿Sí? Pues esta sucesión estaba por eso. Y si sumo esta sucesión, pues me da el número de piezas para el dominó doble 6. Frente a la suma de los puntajes, el puntaje de esta pieza pues es 0. El puntaje de estas dos piezas, ¿cuánto nos da? Este nos da 2 y este nos da 1, o sea, en total nos da 3. Por ejemplo, esta, 4, esta tiene el puntaje 3, son 7 y 2 nos da 9. ¿Sí? Pues esta sucesión que aparece aquí, esta sucesión encontramos que era una sucesión de segundo orden y pudimos asignarle esta expresión matemática, 3 nervios de t menos 1 factor de t. ¿Sí? Aquí ya están los resultados pues, presentados de manera ordenada. Entonces, de esta manera pudimos hallar esas fórmulas, estas expresiones. Ahora, ¿cómo hallamos la respuesta a nuestra pregunta? Entonces, pues si yo sumo esta sucesión, recuerda que me van dando la colección de piezas de acuerdo a cierto P. Si yo sumo eso, pues me da el número total de piezas. Y esta expresión es precisamente este coeficiente binomial, C2, n más 2. Siendo n, si es el doble 6, pues 6, por ejemplo. Aquí está el número de fichas. El número de fichas, por ejemplo, para el dominó el 2, 6. Bueno, explico la notación. Recuerden que esto es PKN. Entonces, este 2 quiere decir que es el dominó. O sea, que tengo dos espacios porque estoy combinando las piezas de 2 en 2. Y este 6 que hay aquí, ¿qué significa? Que estoy combinando los números desde el 0 hasta el 6. ¿Sí? Que es el que tradicionalmente jugamos acá en Colombia. Ese tiene pues 28 piezas. Esta sucesión, ¿a qué corresponde? ¿Saben qué corresponde a los números tetraédricos? Perdón, a los números triangulares. ¿Sí? Esta sucesión corresponde a los números triangulares. Y esta es la expresión para los números triangulares. Entonces, con esta formulita logramos obtener el número de piezas del dominó doble n y con esta fórmula encontramos la suma de los puntajes de todas las piezas. Observen que la suma de los puntajes es un producto. ¿Un producto de quién? De n. ¿Sí? O sea, la cantidad de números que tengo para combinar. ¿Multiplicado por quién? Por ese coeficiente, por el número de piezas. Por ejemplo, para el dominó doble 6, ¿cuál sería la suma de los puntajes? Tendría que multiplicar 6 y por 28. Para multiplicar 6 por 28, eso me da la suma de los puntajes de todas las piezas. Bueno, pasemos ahora al trinomio. Ordenamos las piezas de la misma manera. O sea, aquí ya hablamos de que una pieza está conformada por 3 dígitos, digamos por P, Q y R, P, Q y R.
donde se cumple que P mayor o igual que Q y Q mayor o igual que R. Y comenzamos a clasificar de la misma manera, ¿sí? Que, por ejemplo, aquí obtengo 6 piezas donde se cumple que el primer dígito es mayor o igual que el segundo y el segundo a su vez es mayor o igual que el tercero, ¿sí? Y aquí volvimos a sumar los puntajes. Podemos verificar para esto, por ejemplo, si nos da el puntaje 24. O sea, aquí tengo 6 de puntaje, aquí tenemos 5, 6 y 5 van 11, más 2, 13, aquí más 5, ¿cierto? Aquí, bueno, voy a volver a sumar. 6, aquí era 4, 10, 12, 17, 18, 24. 24, 24, bueno, eso está bien sumado, cada 24 ahí, listo, pueden verificar. Nuevamente, estas fichas, observen esta sucesión, vuelven a ser los números triangulares. O sea, cuando estamos trabajando, el término volvió a salir la sucesión de los números triangulares que se encuentran en la diagonal del triángulo de Pascal, ¿sí? Y aquí está la suma de los puntajes. Esta sucesión también es de tercer orden. O sea, si uno comienza a hacer restas consecutivas, obtiene que la resta se vuelve constante cuando hace la resta por tercera vez. Y esta es la expresión para ello. Observen que para el caso anterior, lo que llamamos G2 era T-1 por T. Ahora aquí aparece un factor adicional, T-1 por T más 1. O sea, va apareciendo como una regla, ¿cierto? Lo mismo aquí para este. Recuerden que anteriormente era T, ahora aparece T, factor de T más 1. Pero si sumamos entonces si tenemos la serie para esa sucesión, pues nos da esta expresión. Recordemos que ya uno puede comenzar a intuir, o sea, si recordamos la expresión para el dominó, el doble n, comenzamos a intuir una expresión, porque la anterior ¿cuál era? Era un medio, o sea, 1 solo factorial de n más 1 por n más 2. ¿Sí? Y lo mismo esta expresión aquí para la suma de todos los puntajes. Ahora, estos son el número de fichas, vamos para el trimino, el 3,5, para el 3,6, el que mostré anteriormente era el 3,5, o sea, el número de piezas es 56. Pues esto corresponde a los números tetraédricos. Entonces, en el trimino ya aparecen los números triangulares y aparecen los números tetraédricos. Con esto ya uno podría entonces intuir, ya en la forma que estoy organizando las piezas, cuál sería la fórmula para que nos dé las fichas para el tetraminó, ¿cierto? O sea, en el tetraminó obviamente va a aparecer, en vez de 3 factorial, con toda seguridad que va a aparecer 4 factorial y ya va a aparecer aquí un factor adicional, un n más 4. ¿Sí? Bueno, y aquí vuelve a aparecer, observen, el número que tengo para combinar multiplicado por el número de piezas. Pero hay un coeficiente aquí que es diferente, anteriormente era un coeficiente de 1 y aquí nos aparece un coeficiente de 3 medios. Bueno, repetimos el procedimiento para el tetraminó. Pues aquí ya los resultados están muy organizados, pero a nosotros nos causó dificultad darnos cuenta de esas secuencias, a ver si estamos haciendo las cosas correctamente, porque el objetivo era sacar una fórmula general para el caminó. Ya aquí están las piezas, se han representado por 4 dígitos y se vuelve a cumplir que P mayor o igual que Q, Q mayor o igual, o sea, la primera mayor o igual que la segunda mayor o igual que la tercera y la tercera mayor o igual que la cuarta, ¿sí? Y la secuencia se daba, pero allá los subtotales, digamos una pieza donde se cumple que el primer dígito es 0, 4 piezas donde se cumple que el primer dígito es 1, ¿sí? 10 piezas donde se cumple que el primer dígito es 2 y así sucesivamente. Cuando nosotros estamos organizando esto, había un método para saber si nos estamos equivocando o no. ¿Cuál era ese método? Observen, por ejemplo, aquí en este subtotal hay 35 piezas donde el primer dígito empieza por 4, ¿sí? Y observen que la colección que viene es 1, 3, 6, 10 y 15. Y esa colección se presenta aquí. Miren, aquí era 1, 3 y 6. Aquí estaba 1 y 3. O sea, 1, 3 y 6. Luego aparece 1, 3, 6 y 10. ¿Sí ven? Y eso también es la sucesión de los números triangulares. Entonces, cuando estábamos haciendo ese conteo, sabíamos que teníamos que darnos un número de la diagonal del triángulo de Pascal. Si no daba, pues vamos a estar equivocados y hay que volver a contar. Vamos a ver cuál es la ficha que estamos omitiendo. Bueno, y luego pues para este que es perdón, acá, el que estoy mostrando ahí es el T45, o sea, el tetraminó, pero combinando los números del 0 al 5. Sí, entonces ese juego tiene 126 piezas y la suma de todos sus puntajes es 1260. Pues esta sucesión que ven acá de subtotales se puede representar por esta ecuación. Nuevamente observas que hay comportamiento, ¿cierto? Empezamos de T-1 por T, primer caso, el otro caso fue T-1 por T,
por t más 1 y ahora aparece t menos 1 por t más 1 y aparece ese nuevo factor t más 2. Obviamente el coeficiente está cambiando, hay que encontrar cuál es esa ley que se cumple para el coeficiente. Y por este lado, entonces esta expresión, repito, nos da los subtotales de los puntajes de las fichas del tetraminó. Y esta fórmula nos da entonces la cantidad de fichas, que corresponde, repito, a los números tetraédricos. Ahora, si sumamos estas dos sucesiones, pues eso nos da las expresiones para el número de fichas, que es C4, y la combinatoria C4 con N más 4. Aquí están los números de fichas para ciertos tetraminós, y qué sorpresa, que ahora estos números son los pentatópicos, o sea, los de la diagonal siguiente en el triángulo de Pascal. ¿Sí? O sea, aquí estos números son los números pentatópicos. Y esta fórmula pues es la suma que nos da todos los puntajes. Nuevamente se ve que se va cumpliendo una secuencia, ¿cierto? O sea, esta otra es n por n más 1, n más 2, n más 3 y aparece este nuevo factor. Vamos ahora al pentaminó. O sea, en la época que estamos trabajando aún no estamos seguros si vamos a encontrar algunos patrones, algunas relaciones que se pudieran cumplir y que pudiéramos generalizar. Entonces nos tocó que ir hasta el pentaminó, pues más extenso. Pero el procedimiento fue similar al que hicimos para el tetraminó, para ir contra las fichas. O sea, era clave saberlas ordenar. Aquí se cumple que el primer dígito es mayor igual que el segundo mayor o igual que el tercero mayor o igual que el cuarto y el cuarto mayor o igual que el quinto. Siempre tenemos en cuenta eso. Y empezamos con que el primer dígito fuera igual a 0. ¿Sí? De esta hay una anécdota. Ya más o menos teníamos el triángulo de Pascal siempre al lado cuando estábamos contando todas las fichas de los puntajes y había algo que no nos estaba dando en algún subtotal. Entonces pudimos identificar a dónde estaba el error. Si no hay que ponerse a contar todo, sino sabíamos en tal parte está el error. ¿Por qué? Porque ya estábamos encontrando cuál era el comportamiento y cuál era la ley que debía seguir. Para esta parte, pues la serie que da los puntajes corresponde, es una serie de quinto orden, perdón, una sucesión de quinto orden. Esto aquí nos da el número de piezas. Observen que estos números que aparecen acá, el 70, el 126, son los números pentatópicos. O sea que el número de piezas del caminó, o sea, siendo K, bueno, va a dar o bien los números triangulares. Si estoy trabajando con el triminó, nos da los números tetraédricos. Si estoy trabajando con el tetraminó, y los números pentatópicos si estoy trabajando con el pentaminó, y así debería seguir. ¿Sí? Bueno, pues aquí resumimos nuevamente. Si sumo esta sucesión, pues obtengo la serie que nos da el número de fichas del pentaminó, y también si sumo esta serie, pues nos da las piezas que la suma de los puntajes de todas las fichas. Bueno, ya con eso digo, yo creo que nos vamos a atrever a la generalización. Eso que va a presentar. Entonces ya vamos a hablar del camino, repito que es el camino. Entonces es el juego donde uno ubica los números del 0 al n de K en K posibilidades. A eso es lo que llamamos entonces el camino. Y lo podemos describir por medio como si fuera una pareja, bueno, esta colección de números, los A sub i, donde cumple de A sub i hasta A sub k, pero se cumple que el primero es mayor o igual que el segundo y así sucesivamente. Y además el A sub i varía desde 0 hasta n. ¿Sí? Ya con eso pues encontramos la expresión que nos da las sumas parciales de fichas del camino. Es una productoria, ustedes pueden ver esa productoria como iba, ¿cierto? Iba de t más 1 y así sucesivamente. Con ese factor, que ese factor al principio no hemos intuido cuál era, es 1 sobre k menos 1 factorial. También el número total pues, está dado por este coeficiente binomial. Y algo que no mencioné que no previamente por espacio en cada transparencia. Esto es un polinomio, ¿cierto? Esto es un polinomio que es función de n y de grado k. Entonces si uno hace la expansión de ese polinomio y suma solo los coeficientes, pues también se cumple una norma para eso. Esta es la suma, repito, de los coeficientes de este polinomio, que es en función de n y de grado k. Siempre va a ser k más 1 esa suma. Entonces, si estoy trabajando con el dominó, por ejemplo, el que es el P2n, pues la suma de esos polinomios es 3. Para el siguiente sería 4 y así sucesivamente.
Esta es la expresión que da la suma parcial de los puntajes de las piezas, también en la productoria, y este da el puntaje total de todas las piezas, ¿sí? En la literatura solamente está reportado, de acuerdo a lo que buscamos o encontramos, que solamente está reportada la suma de los puntajes, pero para el dominó, de en adelante no está reportado, ¿sí? Entonces siempre va a ser el producto de n, que n, recuerden, son los números que estoy ubicando en la posibilidad de K en K, multiplicado por el número de piezas, pero agregado por este factor que es K medios. Bueno, entonces ya con eso están resueltas las preguntas que inicialmente mencioné, ¿cierto? Las dos preguntas. Pero también seguimos estudiando y encontramos que uno podía relacionar el juego del camino con los tensores que son totalmente simétricos. ¿Qué es un tensor? Nosotros en física utilizamos bastante tensores. Digamos que en la física básica el lenguaje para ella es la parte vectorial, pero si uno quiere avanzar un poco más, el lenguaje va a ser el lenguaje tensorial. En general, en coordenadas cartesianas, un tensor es una estructura matemática que está de esta forma. O sea, tengo el tensor, pero lo puedo transformar, ese T' es el tensor, las componentes del tensor transformadas, y esos coeficientes son las reglas de transformación de las coordenadas derivadas parciales de x respecto a x, me quedo respecto a x', ¿sí? O sea, son esos coeficientes que aparecen ahí. Pues encontramos lo siguiente, que el número de fichas del camino, ese número de fichas es igual al número de componentes independientes de un tensor de rango K. O sea, este K de acá me da el rango del tensor, ¿sí? Y el rango del tensor, así burdamente, está dado por el número de índices. Si el tensor tiene 2 índices, es un tensor de segundo rango. Si el tensor tiene 3 índices, es un tensor de tercer rango. Pero que sea totalmente simétrico. ¿Qué es totalmente simétrico? Pues que cuando usted intercambie cualquier par de índices, el valor de la componente no se vea afectada, ¿sí? Entonces, ese número de piezas, el número de fichas es igual al número de componentes independientes de un tensor de rango K, totalmente simétrico, pero en n más 1 dimensiones. Aquí coloco dos ejemplos. Digamos el tensor IJ, como tiene 2 índices, es un tensor de segundo rango, pero en 4 dimensiones, o sea que este I corre de 1 a 4. Así que ese tensor, si es totalmente simétrico, el I en J tiene 10 componentes independientes, y es el mismo número de fichas que tiene el dominó 2,3. Aquí está el TIJM, un tensor de tercer rango, por ejemplo, en 4 dimensiones, tiene 20 componentes independientes, y este 20 es el mismo número de piezas del triminó, el 3,3. Bueno, también encontramos que hay relación entre el dominó, aquí solamente el dominó, con los grafos. De la siguiente manera, para cualquier conjunto de piezas del dominó, cualquier grupo de fichas, es posible asociarle unos grafos. De la siguiente manera, por ejemplo, aquí está la ficha 6,2. Sí, entonces debe estar conectado el 6 con el 2. Aquí está la ficha, por ejemplo, la 1 con la 2. Debe estar conectado, unidos el 1 con el 2. Aquí está la ficha la 6,4. Debe estar conectado el 6 con el 4. Entonces siempre es posible para una colección de piezas del dominó asociarle un grafo. Y a este grafo le puedo asociar una matriz que está conformada solo por ceros y unos de la siguiente forma. Si en la entrada 1, 2 coloco el número 1, y donde no hayan piezas, por ejemplo, no está la entrada 1, 4, o sea, no está la pieza 1, 4, entonces en esa entrada de la matriz le asigno un 0. Por lo tanto, en la matriz solamente aparecen unos y ceros. Pues eso nos llamó la atención también, y trabajamos esta matriz asociada a todas las piezas del dominó, pero sin incluir aquellas piezas que tengan los números iguales, es decir, los números de la diagonal. Entonces, en la diagonal colocamos ceros, y en la otra, pues, unos, indicando que ahí están esas piezas. Cuando vimos esa matriz hizo parecida a una matriz que se trabaja en mecánica clásica en física, que se llaman matrices simplécticas. Y esas matrices tienen algunas propiedades. Entonces dijimos, oiga, esta matriz lo más probable es que también tenga propiedades, ¿sí? Y pues aquí encontramos algunas de ellas. Por ejemplo, buscamos determinantes de esa matriz. Recuerden que estoy con el dominó nomás. Por ejemplo, el dominó doble 6, que es el que se juega, su determinante es 6. Para el doble 5, o sea, ¿cuál es el doble 5? Cuando combinamos los números del 0 al 5, de 2 en 2. El determinante es menos 5, o sea, este 5 viene aquí, este 6 viene acá, ¿sí ven? Pero el signo va más menos, va alterno. O sea, el determinante entonces de esta matriz, de una matriz cuadrada, es menos 1 a la n por n. O sea, este n de acá determina el determinante. Si nos da la idea del determinante. Encontramos también el polinomio característico. ¿Sí? Por ejemplo, para el 2,6
miren el polinomio característico de ella, viene el signo menos atrás, x menos 6, o sea, este es el de acá. Y aparece este factor 6 veces. ¿Sí? Para el 2, 5, por ejemplo, aparece el factor x menos 5 y también está el factor x más 1 5 veces. Entonces también podemos incluir una relación ahí, ¿cierto? Entonces el polinomio característico para el 2n está dado por menos 1 de n más 1, el factor x menos n, que viene aquí, y el factor x más 1 n veces. ¿Sí? Encontramos eso. Y también un comportamiento similar para las raíces. Bueno, ya para terminar, como conclusiones, pues estudiamos dos generalizaciones, luego el dominó doble 6, y repito, el mensaje aquí es que uno a veces debe asombrarse frente a las cosas. No hay que perder la capacidad de asombro frente a todas las cosas que nosotros observamos en el día a día, ¿sí? Sobre todo cuando están en formación, los estudiantes, uno no debe, y aún como profesor, no debe perder esa capacidad de asombro frente a las cosas. A nosotros nos generó mucho asombro cuando conocimos el dominó doble 2. O sea, realmente nos dijo, pero ¿cómo así? O sea, generó asombro en nosotros. Y luego nos dejamos ya por la curiosidad, y mire en lo que terminó, fuimos capaces de encontrar unas fórmulas. Ya después de que uno puede colocar esas fórmulas de manera organizada, pues se da cuenta que lo que hizo lo puede haber intuido mucho tiempo atrás y no haber perdido tanto tiempo haciendo el trabajo, ¿sí? Pero ese es como el principal mensaje, ¿no? No hay que perder esa capacidad de asombro y hay que tener curiosidad y dejarse llevar por los procedimientos. Hallamos expresiones para el número total de fichas y la suma de los puntajes de todas las fichas del camino. Los resultados obtenidos pues, se pueden relacionar con el triángulo de Pascal y ahí pues con los números naturales, los números triangulares, los tetraédricos y los pentatópicos, con combinatorias, con sucesiones y series, y también con matrices simétricas. Encontramos relación entre el camino y los tensores totalmente simétricos y también a partir de la relación entre el dominó y los grafos se obtienen patrones de recurrencia para la matriz asociada al juego del dominó. Bueno, aquí colocamos la bibliografía más importante que nos sirvió como para tratar de organizar las cosas. Repito, varias de las expresiones que nosotros estamos recordando ahí no están en la literatura que nosotros pues encontramos. Eso es todo. Muchas gracias. Difíciles para usted que pasa esto. La primera pregunta es ¿qué software utilizamos para realizar la captura de factores? Claro, nosotros tuvimos esa dificultad. El paquete matemático para encontrar algunas expresiones para las sucesiones, ¿sí? O sea, nosotros sabíamos que la sucesión, por ejemplo, era segundo orden, tercer orden, pero usted le mete la sucesión al paquete matemático y él le da la expresión. De hecho, aquí, para el caso del tetraminón, como aún no sabíamos para dónde era que íbamos con las expresiones, no nos estaba dando una sucesión. O sea, le colocamos, digamos, los primeros 5 números de la sucesión y nos dio toda la expresión, pero él también le botó hasta la gráfica. Entonces pudimos darnos cuenta dónde tenemos el error. Si ustedes han dado alguna relación con las ángulas de Lie, los diagramas de Lie. No, yo creo que me falta eso, porque nomás de puro olfato, además de intuición, yo sospecho, esperaría que tenga alguna conexión con eso, ¿sí? Yo esperaría eso. ¿Sí? Profe Darío. ¿No han pensado en que de pronto todos los no sé qué, ya llamarlo, se va a transformar en triminos? No he pensado en eso. Me refiero a lo siguiente. Que todos sean triminos. Hay un teorema que apareció en 1833 de Janos Bolyai que dice que cualquier polígono se puede triangularizar y como consecuencia de eso, entonces cualquier polígono se puede cuadrar. O sea, en particular un triángulo se puede cuadrar. Entonces, por ejemplo, todos los dominós que tengan 5 lados se podrían dividir en triángulos y de tal manera que al recomponerlo formar un cuadrado. No, sería una idea para explorar, ¿no? Aprovecho para agradecer al profesor Darío Rubio por su presencia. Darío fue profesor nuestro, contribuyó a mi formación aquí como licenciado en matemáticas y física, fue profesor de planta y actualmente es un profesor pensionado. Me alegra y me honra con su presencia aquí presente.
Y hay que explorar lo que usted dice. Pregunta.